¿Deben estar las cristianas casadas sujetas, sometidas o sumisas a sus maridos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Les habla vuestro hermano Nelson desde la ciudad de Arica, en la República de Chile, y en esta mañana quiero compartirles la palabra de Dios precisamente a partir de la respuesta bíblica a este tipo de interrogantes, dado que la palabra del Señor en un versículo dice precisamente que las mujeres casadas, se entiende las cristianas casadas, deben estar sujetas a sus maridos. Uno de los mayores errores que se cometen cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a la Biblia, es hacerlo de manera fragmentada, es decir, tomar porciones bíblicas separadas de su contexto, aisladas de la carta o del libro histórico o del libro de poesía o de la ley de Moisés, y hacer de esos textos aislados una doctrina cristiana. A veces se toman también distintas porciones bíblicas de uno y otro lado de los testamentos, de distintos escritos sagrados, y a partir de eso se forma una suerte de ensalada escritural que finalmente algunos convierten en doctrina. Esto es un grave error y un serio peligro, porque se puede caer fácilmente en una práctica conocida como el texto responde, que no es otra cosa que amoldar las escrituras, torcer las escrituras a partir de distintos textos por separado, sacados de su contexto, para tener el pretexto que justifique ideas humanas, tradiciones folclóricas, costumbres tradicionales que no tienen nada que ver con la verdadera sana doctrina de la Biblia. El texto que voy a citar, sacado de su contexto, aislado de la carta donde está inserto este texto, ha servido, lamentablemente, para justificar el autoritarismo masculino en la vida conyugal y por ende también en la vida familiar. Y esto ha traído un gran perjuicio. El texto está en Efesios capítulo 5, versículo 22. Lo voy a leer desde la versión Reina Valera 1960. Dice textual: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Repito que este texto, tomado en solitario, aislado de la carta misma que Pablo escribe a los Efesios, aislado de la sección donde está inserto este texto en la carta, ha servido como justificativo para toda clase de abusos autoritarios, autoritaristas, machistas en la vida conyugal de cientos de matrimonios. Para explicar mejor cuál es el verdadero sentido de esta palabra que Pablo escribe, que mal interpretada además ha servido como argumento para muchas cristianas que tratan a Pablo como un gran machista bíblico. Para explicar el verdadero sentido de esta palabra, voy a ocupar el texto explicativo que aparece en un manual bíblico que tiene por título Pasajes difíciles de la Biblia, de los autores Walter Kaiser Jr., Peter Davis y Manfred Brauch. Esto de la editorial Mundo Hispano. Es uno de mis muchísimos materiales de apoyo que tengo en mi biblioteca personal. Y quiero compartirles porque aquí explica muy claramente
E incluso a medida que voy a ir leyendo, quiero ir haciendo algunos comentarios que ayuden a facilitar todavía más la comprensión de lo que aquí se expresa y aclara respecto del texto en cuestión de Efesios 5:22. Así es que les voy a compartir este material en este video, esperando que también les resulte de mucha bendición a las esposas y por supuesto también a los maridos. Comienza esta explicación de Efesios 5:22 con una pregunta. ¿Las casadas estén sujetas? Dicen los autores. La dificultad que presenta Efesios 5:22 no estriba en la interpretación del lenguaje franco, sino en su significado. Debido a que las normas patriarcales del mundo grecorromano, que incorporaban las leyes y regulaciones para la vida y las relaciones diarias, exigían claramente la sujeción de la esposa a la autoridad del esposo. ¿Está Pablo simplemente abogando para que continúen esas normas convencionales dentro de la vida cristiana, dentro de la vida de la iglesia? Si es así, ¿por qué sería necesario eso? Presenta la frase, comillas, como al Señor, cierre de comillas, una dimensión radicalmente nueva en la naturaleza y la forma de sumisión o de subordinación. Preguntas que plantean a modo de introducción eh, el asunto de la nueva vida en Cristo. Esto es algo que tenemos nosotros que entender. Cuando hemos conocido al Señor, no somos a partir de ese momento mundanos convertidos, somos mundanos transformados y en la práctica trasladados, como lo dice la Escritura, de las tinieblas a la luz. Es decir, somos sacados de un orden de vida a otro nuevo orden de vida, como Pablo mismo lo dice. El que está en Cristo, nueva criatura es. Esto no solo significa que el conocer al Señor nos ha significado dejar vicios, inmoralidades, malas costumbres, o salir de estados depresivos, de enfermedad, ¿no es cierto? Cuando a veces el llamado del Señor está rodeado de algún milagro, no solo significa la hechura de un milagro, significa un cambio radical de un escenario, de un estilo de vida, a un escenario, a un estilo de vida completamente nuevo. Eso es lo que los autores están planteando a través de estas preguntas a modo de introducción en el tema. Para comprender adecuadamente la intención de Pablo, resultan de suma importancia, primero, el papel que juega este texto en el argumento completo y segundo, el significado específico de los términos y frases de este texto y de los textos que lo rodean. Aquí comento también lo que en un principio dije. Leer la Biblia y estudiar la Biblia nunca debe realizarse tomando fragmentos de la Biblia o pasajes bíblicos o textos bíblicos o versículos bíblicos separados de todo el contexto. Nunca vamos a llegar a entender equilibradamente lo que Pablo está planteando en este versículo, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, si no leemos, por ejemplo, toda la carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Tenemos que leer la carta del apóstol Pablo completa como se lee una carta. Este escrito sagrado no es un registro histórico, no es un libro de poesía, es una carta y hay que leerla como nosotros normalmente leemos las cartas
o como nosotros normalmente en esta era de las comunicaciones leemos normalmente los correos electrónicos. Tenemos que leer todo el texto para entender lo que se nos está informando, lo que se nos está diciendo. De tal manera que una cosa elemental para el estudio bíblico y la comprensión bíblica es leer todo el contexto. Esto significa que tenemos que leer lo que está antes del texto y lo que está después también del texto. Podemos incluso ir más allá y leer. Hoy día hay muchas herramientas que facilitan esto, como la Biblia Thompson, por ejemplo, que nos agrupa los textos bíblicos por temas. Por lo tanto, no solo será útil leer la carta de Pablo a los Efesios completa para entender el versículo 22 del capítulo 5 de esta carta, sino que también nos será muy útil saber qué es lo que dice Pablo en todas sus cartas acerca del matrimonio. Y eso lo podemos hacer con una herramienta como la Biblia Thompson, que por ejemplo agrupa en el tema matrimonial o en la palabra matrimonio todos los textos bíblicos que hablan del matrimonio. Y allí vamos a encontrar todo lo que Pablo habla o escribe acerca del matrimonio. Así que es importante siempre leer la Biblia en su contexto. Continúo. El contexto más amplio de esta frase trata sobre la preocupación del apóstol Pablo de que los creyentes, los hermanos, tanto de manera individual como en la comunidad cristiana o en la iglesia, sean fortalecidos por el Espíritu del Señor. Esto lo dice Pablo en la misma carta. Ve, es importante leer toda la carta. Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Para que puedan crecer hacia la madurez cristiana. Esto también lo dice Pablo en la misma carta. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Dicha madurez surge en la medida en la que los creyentes, los hermanos, sean, comillas, bondadosos y misericordiosos los unos para con los otros, cierre de comillas. Esto Pablo lo dice en la misma carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, en la que ellos vivan en amor imitando a Dios, como Cristo lo ejemplificó en su ministerio de entrega y sacrificio como siervo. Pablo habla de esto, de Cristo como un ejemplo, en la misma carta. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Si ustedes se dan cuenta, es muy importante leer en su contexto, leer el documento sagrado completo. Eso es muy importante. ¿Cómo obra concretamente el ser imitadores de Cristo en la comunidad cristiana y en las relaciones humanas? Este es el tema de Efesios capítulo 5 y capítulo 6. Y Efesios capítulo 5, versículo 22, está inserto en el tema de esos dos capítulos de la carta. Voy a repetir esto porque creo que es muy importante. ¿Cómo obra concretamente el ser imitadores de Cristo en la comunidad cristiana y en las relaciones humanas? Este es el tema de Efesios capítulo 5 y capítulo 6, en el cual naturalmente está inserto Efesios 5, 22, el texto que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Continúo leyendo y compartiendo con ustedes. Una discusión general del comportamiento cristiano bajo la recomendación, comillas, no tengáis ninguna participación de las infructuosas obras de las tinieblas, cierre de comillas. Esto aparece otra vez, Efesios capítulo 5, versículos 3 al 16.
va seguida por instrucciones más específicas relacionadas con las relaciones dentro de la iglesia y de otros contextos sociales, como la familia. Esta sección se presenta por medio de la amonestación, comillas, comprender cuál es la voluntad del Señor, sed llenos del Espíritu, cierre de comillas, y adivinen, esto aparece en Efesios capítulo 5 versículos 17 y 18. Luego, por medio de 4 frases íntimamente relacionadas entre sí, estas 4 frases aparecen, adivinen dónde, en Efesios capítulo 5, versículo 19 al 21. Muestra la forma en la que se manifiesta el Espíritu de Dios que llena y guía la vida en armonía con la voluntad de Dios. Estas frases de amonestación son, primero, hablando entre vosotros. Segundo, cantando y alabando al Señor. Tercero, dando gracias. Y cuarto, sometiéndoos unos a otros. Es esta última frase, la de someteos unos a otros, la que es crítica para que podamos entender Efesios capítulo 5, versículo 22. Espero en el Señor pueda ser comprensible al alcance de todo entendimiento lo que estoy compartiendo tanto en leer como también en los comentarios que de mí mismo agrego a lo que ya está escrito en este libro, que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. En resumen, hasta aquí, lo que Pablo está haciendo es plantear que la conversión de una persona a Cristo no solo significa redención, perdón de pecados, salvación del alma, ser pasado de las tinieblas a la luz, no solo significa ser llamado hijo, hija de Dios, significa fundamentalmente pasar de una forma de vivir a otra forma de vivir muy distinta o radicalmente distinta. En el caso de la vida conyugal, el matrimonio, lejos de Dios, en la cultura en la que Pablo vivió y aún hasta nuestros días, contempla una actitud del marido completamente autoritaria, no de autoridad, sino de autoritarismo. Y contemplaba y contempla también hasta nuestros días, lejos del Señor, una total subordinación, sumisión tipo esclavizante de la esposa para con su marido. Eso corresponde al contexto de la antigua vida en lo que Pablo está planteando. Corresponde a la vieja manera de vivir, a las cosas viejas, de las cuales Pablo dice, esas cosas viejas pasaron si es que realmente se está en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús todo ha sido construido de nuevo. Esto incluye todos los detalles de la nueva vida en Cristo. Voy a seguir compartiendo. Pablo ha mostrado claramente a lo largo de la epístola, de la carta a los Efesios, que los cristianos son un nuevo orden social creado para expresar la plenitud de Cristo en medio de un orden viejo caído. Lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 21, donde aparece la frase someteos unos a otros, es que el Espíritu capacita a los cristianos para que existan dentro de una relación mutua de una manera radical y culturalmente transformadora, es decir, a través de la sujeción mutua. Lo que Pablo está diciendo, básicamente, es que en la nueva vida en Cristo hay cambios radicales que se oponen completamente a la antigua manera de vivir. Antes, en la antigua manera de vivir, nadie quería estar sometido voluntariamente en amor
a la voluntad también de otras personas o a la opinión de otras personas o a la cosmovisión de otras personas. No había una consideración de los otros. En la antigua manera de vivir, Pablo está planteando, había un individualismo. Ahora en la nueva vida en el Señor hay una comunidad cristiana, un grupo de creyentes que transformados por el poder de Dios comienzan a vivir radicalmente distinto a como vivían antes, porque tienen como ejemplo al Señor Jesucristo, quien voluntariamente y en amor se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Y ellos ahora, en esta nueva vida llamada vida cristiana, se someten voluntariamente en amor los unos para con los otros. Esto es radicalmente opuesto a lo que el mundo dice. Continúo compartiendo lo que dicen los comentaristas respecto de este texto. Es este temor reverente hacia ese amor incondicional del Señor, lo que debe motivar nuestra mutua sujeción. Esta interpretación de Efesios 5:21, someteos unos a otros, arroja una luz fundamental a la hora de entender Efesios 5:22, el texto que sigue y que es materia de este video. Las casadas estén sujetas. Para entender el versículo 22, tenemos que comprender lo que Pablo está diciendo en el versículo 21. Continúo compartiendo. Este versículo también proporciona, el versículo 21 de Efesios 5, proporciona el verbo someter en medio de este pasaje, para algunos difícil de comprender, sin el cual Efesios 5:22 estaría gramaticalmente incompleto y sin significado. El versículo griego, el versículo 22, en el idioma original griego koiné, dice literalmente, comillas, esposas o casadas, sean a sus esposos como al Señor, cierre de comillas. El verbo someter se encuentra ausente y solo puede leerse en la oración por la conexión íntima que tiene con el versículo anterior, con el versículo 21. Dicho de otra manera, en el texto original, en el versículo 22 de Efesios 5, no aparece la palabra someter o sométanse o estén sometidas. No aparece el verbo someter. Entonces alguien se dirá, bueno, si no aparece, ¿por qué en el español, en la Reina Valera, voy a leer nuevamente, el texto en español dice, casadas estén sujetas o sometidas a sus maridos como al Señor? ¿Por qué en español sí aparece si en el original griego no aparece? Porque en la escritura original no hay una separación entre capítulos y versículos como en nuestras Biblias actuales, que facilitan el manejo del libro y el estudio del mismo. En el texto original esto aparece de continuo y si bien no aparece el verbo escrito en el versículo 22, aparece en el versículo 21 que está conectado con el versículo 22. Está en el contexto. Pablo está hablando de el sometimiento voluntario dentro de la comunidad cristiana y eso también debe darse dentro de la vida conyugal. Las esposas, y veremos más adelante, también los esposos debemos, los cónyuges, estar mutuamente, recíprocamente sometidos en amor, en temor reverente. Por eso vuelvo un poco atrás. Es muy importante no tratar de entender la Biblia por medio de textos aislados, separados. Hay quienes se quedan solo con el versículo 22.
las casadas estén sujetas o sometidas a sus propios maridos como al Señor. Punto. Hay un contexto porque antes del texto Pablo está planteando el tema, el sometimiento voluntario y fraterno de la comunidad cristiana, de los que han nacido de nuevo, y después, más adelante, va también a decir que también los maridos deben someterse a sus esposas, de tal manera que hay un conjunto, hay un contexto que implica una sujeción voluntaria, mutua y recíproca en la comunidad cristiana y también en el matrimonio. Continúo leyendo. El verbo someter, como leí recién, retomo, el verbo someter se encuentra ausente y solo puede leerse en la oración por la conexión íntima entre estos dos versículos, Efesios capítulo 5, versículos 21 y 22. Por lo tanto, Efesios 5:21 es una frase de transición. Ambas pertenecen a lo que precede y establecen el tema para lo que sigue. Por consiguiente, la clase de autosometimiento radical y mutuo que evidencia la plenitud del espíritu se explora ahora en términos de sus implicaciones en la vida conyugal. Es decir, pregunta, ¿cómo se ve dentro del matrimonio esta sujeción propia cuyo modelo es Jesús? A eso se está refiriendo el apóstol Pablo en este a veces polémico texto bíblico de Efesios 5:22. Como lo comentamos en el capítulo de Primera a los Corintios 11:3, aquí vamos a mirar el contexto de las cartas paulinas. En el griego koiné o en el griego popular o en el griego antiguo, la lengua que se hablaba en los días de Pablo y el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra cabeza, porque allí en 1 Corintios 11:3 se lee. Vamos a buscarlo en la Biblia para que podamos tener más claridad en lo que estamos comentando ahora. La cita es 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice Pablo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dicen los comentaristas, en el griego cotidiano, la palabra cabeza, esto se lee fonéticamente desde el griego kefale, repito, fonéticamente, en el idioma griego, la palabra que se traduce al español como cabeza se pronuncia kefale. No conlleva la idea de autoridad. Además de su uso físico y literal, es decir, para referirse a la cabeza de un ser humano o de un animal, kefale tiene numerosos significados metafóricos, incluyendo el de fuente. Es decir, la palabra griega original kefale no solo significa o se refiere a la cabeza física, sino que también dentro de otros usos, según el contexto en el que se utiliza la palabra kefale, significa también fuente, fuente, como quien dice vertiente, de donde nace un río, fuente. ¿Es este el significado más adecuado para el contexto en el que Pablo está escribiendo en Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 3 y también en Efesios capítulo 5, versículo 23, en los que se refiere a la relación del esposo y la esposa? Es decir, la palabra que en español leemos como cabeza en nuestras Biblias y que viene del griego kefale, en ese contexto bíblico se refiere no a la cabeza
física como la parte superior de un cuerpo, sino como a la fuente. En ambos textos se recurre a Génesis capítulo 2, en donde la mujer es creada a partir del hombre. De esta manera, cuando Pablo discute con aquellos que rechazaban la relación matrimonial debido a la nueva libertad en Cristo, para entender esto hay que leer Gálatas capítulo 3 versículo 28, les recuerda que de acuerdo con el designio de Dios, el hombre es el que fale o la que fale, es decir, la fuente de donde proviene el ser de la mujer, porque debemos recordar que el hombre fue creado y que la mujer fue formada a partir de lo que ya estaba creado. No olvidemos, la mujer fue formada a partir de una porción del cuerpo de Adán que ya había sido creado. Retomo la lectura. De esta manera, cuando Pablo discute con aquellos que rechazaban la relación matrimonial debido a una nueva libertad en Cristo, Gálatas 3:28, les recuerda que, de acuerdo con el designio de Dios, el hombre es la fuente de donde proviene el ser de la mujer. Fueron creados el uno para el otro y se pertenecen, como subraya Efesios 5:31, al citar a Génesis 2:24. De forma similar, y aquí comienza la analogía entre el esposo y la esposa y Cristo y la iglesia, Cristo es la que fale, la fuente de la vida de la iglesia, Efesios 5:23. Su relación con la iglesia no se expresa en un lenguaje de autoridad, ni mucho menos autoritativo, sino de fuente, de origen que proporciona. Cristo es el Salvador de la iglesia porque entregó su vida por ella. Es importante en esto, hermanos, hermanas, eh, lograr internalizar la necesidad de leer la Biblia en su contexto y hasta donde las posibilidades lo permitan, también llegar a los idiomas originales para tener el sentido original con que se escribió lo que estamos leyendo. Hay un argumento final para la validez de una sujeción nueva y voluntaria por parte de la esposa al esposo, comillas, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Efesios 5:24. ¿Cuál es la naturaleza de la sujeción de la iglesia a Cristo? Se asume libremente que es una respuesta humilde a su sacrificio y a su continua presencia que la fortalece y la nutre. La sujeción de la iglesia a Cristo no tiene nada que ver con el control externo o con la autoridad autoritaria, ¿no?, que muchas veces hemos heredado nosotros culturalmente, porque la vida en el ministerio de Jesús demuestran inflexiblemente su rechazo a que la autoridad sobre otros sea válida en la nueva creación que Él está inaugurando. Cristo permanece en relación con la iglesia, su novia, no como alguien que utiliza su autoridad para controlar o exigir, sino más bien para invitar y servir. Después de haber desafiado radicalmente la naturaleza de la sujeción culturalmente esperada y exigida de la esposa hacia el esposo, ahora el apóstol Pablo continúa en Efesios 5, versículos 22 al 32, mostrando lo que es en la práctica la sujeción voluntaria del esposo a la esposa. La sumisión voluntaria del esposo, según Efesios 5:21, debe manifestarse en la clase de amor incondicional que Cristo demostró cuando comillas,
se entregó a sí mismo por la vida de la iglesia. Efesios 5:25, cierre de comillas. Por supuesto, se esperaba que los esposos tuvieran deseos sexuales hacia sus esposas, que eso es algo completamente legítimo y natural. Sin embargo, dentro de una cultura en la que las mujeres no eran más que verdaderos tapetes sobre los que la supremacía del hombre podía limpiar sus pies, es decir, de un machismo absoluto y radical, y en un entorno religioso donde los judíos agradecían a Dios todos los días por no haber sido gentiles, por no haber sido esclavos, y escuche bien, también agradecían los hombres judíos por no haber nacido mujeres, por haber nacido hombres. A ese extremo reinaba el machismo en los días que Pablo está escribiendo esta carta. Y en ese contexto, muy a menudo el deseo sexual natural en la vida conyugal del esposo hacia la esposa se volvía meramente un medio de satisfacción propia y, lo peor, de control sobre ella. Esa posición de superioridad se vio desafiada osadamente por el llamado del apóstol Pablo a que los esposos amaran. Allí utiliza la palabra griega agapao, de la palabra griega ágape, amor profundo hacia sus esposas. Es decir, que permanecieran con ellas para amarlas y servirlas de una manera incondicional y edificante. Ya que esa es la manera en la que Cristo amó a la iglesia, los esposos, al igual que sus esposas, deben también y debemos también ser imitadores del Señor, tal como lo dice Pablo. Adivinen dónde. En Efesios capítulo 5, versículo 2. Amados en el Señor, yo espero que haber compartido este texto y haber dado algunas explicaciones resulte de gran bendición a la hora de comprender lo que significa en Cristo la nueva relación conyugal. No hay en el Señor autoritarismo conyugal. No hay una sumisión que deje a uno de los cónyuges en el silencio, sin el derecho a opinar, sin el derecho a contribuir con sus ideas, con su visión, con sus sentimientos. En Cristo no existe tal tipo de relación conyugal. Lo que existe es una relación conyugal basada en el ejemplo que el Señor ha dado. Por eso dice que los esposos debemos amar a nuestras esposas así como el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De tal manera que siempre el Señor es nuestro ejemplo, siempre el Señor va a ser nuestra medida. De tal manera que es importante que crezcamos en esto, que avancemos hacia la madurez en nuestra relación conyugal y por ende en nuestra relación familiar. Porque a veces el autoritarismo de ambos cónyuges o de uno de ellos, y lamentablemente más comúnmente el del hombre, por la cultura machista en la que vivimos, no solo altera y afecta la relación conyugal, también afecta la vida familiar. Por eso Pablo escribe que los padres no debemos exasperar a nuestros hijos, no debemos maltratarlos, violentarlos, sino que debemos formarlos en toda la instrucción y la disciplina del Señor. Esto quiere decir claramente que existe una forma en que el Señor trata con las personas para formarlas, para hacerlas de nuevo. Y nosotros en la vida conyugal y en la vida familiar debemos imitar esa forma para que podamos tener una vida armoniosa, como Pablo lo describe, para que todas las cosas para los que estamos en Cristo sean realmente hechas de nuevo. Espero en el Señor, una vez más les reitero, que esta exposición, que este compartir el comentario de otras personas mucho más expertas que el que habla, les sea también a ustedes de mucha bendición. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Para el Señor, honra, gloria y alabanza.